Buenas tardes. El día de hoy mis compañeros Mario Algarín, Andrea Tencio, María Quesada, Brandon Montenegro y mi persona Isabel Escap les vamos a hablar sobre modos y medios de transporte. El contenido de la exposición es el siguiente. Primero vamos a hacer una definición sobre los modos y medios de transporte. Después vamos a hablar sobre el transporte marítimo, transporte fluvial, férreo, aéreo, lacustre, terrestre y multimodal. Bueno, primeramente, ¿qué son los modos de transporte? Estos son los sistemas que se utilizan para la movilización. Estos también se utilizan en el traslado de la mercancía desde un punto de origen a un punto de destino. Y los medios de transporte son los diferentes elementos que se utilizan en los modos de transporte que movilizan la mercancía. Bueno, el transporte marítimo, ¿qué es? El transporte marítimo es aquel personas como pasajeros o también trabajadores, cosas, cargas sólidas, líquidas o gaseosas, por medio de un punto geográfico en el mar a otro, en un buque. Los medios de transporte marítimo existen varios tipos que se utilizan en el transporte marítimo. Estos son los buques que transportan contenedores, graneles, petróleo, pasajeros, etc. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre los tipos de buques. Primero tenemos los buques de carga general. Estos llevan una carga fraccionada en palets o en bolsas. Seguimos con los portacontenedores. Estos transportan grandes cantidades de contenedores que pueden contener diferentes tipos de mercancía. Seguimos con los buques ro-ro. Estos están diseñados para carga y descarga sobre ruedas. Seguimos con los graneleros. Estos están especializados en transportar carga a granel. Los que tenemos los siguientes son petroleros. Estos transportan líquido, especialmente petróleo. Los buques de pasajeros son aquellos que llevan personas en viajes a diferentes distancias. Los buques cisterna, estos son los que transportan líquidos o gases. Y los buques frigoríficos son los que llevan carga refrigerada como productos perecederos. Bueno, las ventajas del transporte marítimo. Este transporte pues es eficiente en términos económicos porque es el más económico de todos los demás. Asimismo, se utiliza mucho para el comercio internacional en el ámbito mundial. También porque soporta grandes volúmenes de mercancía y tiene flexibilidad en los tipos de carga, porque acepta todos, contenedores, graneles secos y líquidos. Y en las desventajas tenemos que es mucho más lento en comparación de otros transportes que veremos a continuación, porque demora mucho más tiempo para hacer las entregas. Asimismo, la dependencia portuaria. Su uso está limitado a rutas que tengan puertos, lo que restringe el alcance de donde se quiera llegar. También tenemos riesgo en grandes volúmenes, porque grandes cantidades de mercancía incrementan la posibilidad de grandes pérdidas o daños. Condiciones climáticas. La flexibilidad en los tipos de carga no elimina los retrasos que causa el tiempo, porque es un factor que uno no determina. Asimismo, los costos adicionales, porque puede ser económico por el volumen y las tarifas portuarias, pero asimismo también los seguros en que se tiene que incurrir cuando se hace el transporte de mercancías. El impacto ambiental. Transportar graneles grandes implica mayor consumo de combustible y posibles riesgos ecológicos. Y para finalizar, pues tenemos la rigidez en rutas, ya que la alta capacidad no compensa la falta de flexibilidad en itinerarios fijos. Bueno, seguimos con el transporte fluvial. Es muy parecido al transporte marítimo. Lo que cambia es que son transportes utilizados por distintos tipos de agua. Bueno, para dar una mejor explicación sería, el transporte fluvial se refiere al movimiento de mercancías a través de ríos, canales y cuerpos de agua interiores. Este medio es ideal para transportar productos en grandes volúmenes y largas distancias. En Colombia tenemos seis ríos donde podemos practicar el transporte fluvial. El río Magdalena, el río Cauca, el río Putumayo, el río Sinú, el río Atrato y el río del Guaviare. Como ventajas, tenemos tenemos que el transporte fluvial es uno de los medios más baratos para transportar grandes volúmenes de mercancías y largas distancias. Una gran capacidad de carga. Las embarcaciones fluviales pueden transportar
grandes cantidades de mercancía, especialmente productos de granel. Es muy ecológico, menor emisión de CO2, ideal para productos pesados y perfecto para transportar productos pesados como minerales, carbón y cereales. Bajo riesgo de congestión y rutas fluviales suelen ser menos congestionadas que las carreteras lo que suelen ser mucho más riesgosas y pueden contribuir retrasos. Entre las desventajas, tenemos que son un poco más lentas, eso sí, a comparado del terrestre o el aéreo, lo que puede ser un inconveniente para mercancías con mucha urgencia. La dependencia de la infraestructura, que dependemos mucho de la existencia y el mantenimiento de los ríos navegables, los puertos y los canales. Las condiciones climáticas dependemos mucho de las tormentas, sequías o cambios estacionales que se pueden interrumpir la navegación y afectar los tiempos de entrega. Limitación en la carga no es, no es adecuado para todo tipo de mercancía, especialmente para aquellas que requieren rapidez o condiciones específicas como productos perecederos. Y riesgo en la seguridad, que en algunas regiones el transporte fluvial puede ser expuesto a accidentes o a piratería. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el transporte ferroviario o transporte férreo. Este es un tipo de transporte terrestre guiado sobre una vía férrea que consiste en el envío de mercancías a través de trenes de carga. Este tipo de trenes hace paradas en polígonos industriales para entregar la mercancía a empresas las cuales les prestan servicios. Este es un método ideal para largas distancias y envíos al por mayor y además consideramos que es un medio fiable, económico, rápido y adecuado para grandes volúmenes y pesos. Podemos destacar que entre la logística del transporte férreo es una solución eficaz para mover grandes volúmenes de materias primas sin procesar, materiales para la construcción, minerales, vehículos, maquinaria pesada, materiales químicos, entre otros. Y este medio se adapta con plataformas y cajas móviles para optimizar cargas especiales, siendo ideal para transportar contenedores completos. Sin embargo, también podemos destacar que no es adecuado para paquetería express, e-commerce o productos de valor. Entre las ventajas podemos encontrar que es conveniente para recorridos largos entre ciudades, la flexibilidad para grandes volúmenes, ya que en un solo viaje se pueden transportar tanto cargas sobredimensionadas como grandes cantidades de mercancías. También es más eficiente en cuanto al consumo de combustible y otros recursos, reducción al índice de accidentes, ya que circula por una infraestructura de uso único y no tiene adversidades directas que impidan su trayecto. Óptima velocidad en larga distancia, debido a que el hecho de que el tren no tenga que lidiar con el tráfico moviéndose por una infraestructura reservada solo para pocas unidades. Entre la última ventaja tenemos también que es más económico en cuanto al precio unitario final, ya que el transporte de bienes y productos en tren de mercancías es una de las mejores alternativas para enviar productos a largas distancias, sobre todo en trayectos internacionales, por un bajo coste. Entre las desventajas encontramos la dependencia de la red ferroviaria compartida con trenes de pasajeros, que es poco flexible para ajustarse a pedidos particulares o con carga suelta, inviable del servicio puerta a puerta, inadecuado para trayectos cortos, tiene rutas de viajes limitadas y dependencias de otros transportes para llegar a los almacenes o centros de producción, ya que en caso de que se necesite llevar la carga de un punto de entrega distinto de los almacenes ubicados en la estación de mercancías, debe usarse un transporte distinto para llevar la mercancía a este. Entre los tipos de trenes encontramos el tren unitario como primero. Este es diseñado para un solo cliente, transporta carga específica entre un único origen y destino, viajando lleno de ida y vacío al regreso. Está compuesto por una unidad autónoma donde los sistemas de tracción, control y los espacios para pasajeros o carga están integrados en un solo vehículo o en un conjunto inseparable de vagones. A diferencia de los trenes tradicionales que requieren una locomotora separada, los trenes unitarios combinan todo en una estructura compacta.
Estos por lo general se utilizan para el traslado de minerales, carbón y otras materias primas, aunque también es posible destinarlos al transporte de productos de bajo valor, especialmente en trenes más cortos. Como segundo tenemos el tren intermodal. En este las cargas son transportadas en camiones hasta una estación de transferencia donde se cargan en un tren que las lleva a una estación cercana al destino, desde donde son trasladadas nuevamente en camión para finalizar su viaje. Transporta mercancías que se mueven utilizando contenedores estandarizados que pueden transferirse fácilmente entre diferentes modos de transporte, como barcos, camiones y trenes. Esto sin necesidad de, pues, manipular directamente el contenido de los contenedores. Suele tener un solo origen y un solo destino, pero varios clientes, a diferencia del primer tipo. Este utiliza contenedores o semirremolques llevados sobre carros especiales y conecta puertos con localidades interiores, permitiendo transportar contenedores marítimos desde el terminal con un costo menor. Como tercer tipo está el carguero mixto. Este transporta embarques de varios orígenes y destinos, agrupando vagones en patios para formar un tren y se utiliza principalmente para productos industriales como materiales químicos, fertilizantes y cereales que requieren de unos vagones especializados. Este concepto combina vagones de mercancías y vagones de pasajeros en una sola formación y a diferencia del tren unitario puede tener varios clientes y rutas y sus instalaciones de origen y destino son más pequeñas debido al tamaño reducido de los embarques. Andrea está silenciada. Perdón. Yo hablaré sobre el transporte aéreo y explicaré este. Este es un tipo de transporte que se utiliza en la logística de las empresas para enviar mercancía, personas y correo. Es un elemento fundamental en el comercio exterior, ya que permite entregas rápidas y ágiles y es una opción para expandir las operaciones a un nivel global. Una de las características de este tipo de transporte sería la velocidad, repitiendo otra vez el alcance global, aunque tiene una capacidad limitada, un costo elevado y requiere de infraestructura especializada. Una de las ventajas que puede tener el transporte aéreo es la rapidez en el envío de las mercancías. La alta seguridad en el manejo de los productos es ideal para productos urgentes o de alto valor y reduce inventarios y facilita el just in time. De las desventajas está el costo elevado, especialmente para cargas voluminosas, restricciones en peso y tamaño y la dependencia en infraestructura y las condiciones climáticas. La clasificación que tenemos para este tipo de transporte sería aviones mixtos, que son los que transportan pasajeros y cargas en las bodegas inferiores, aviones exclusivamente para cargas, que están diseñados exclusivamente para esta, y aviones charter, que son utilizados para cargas específicas o rutas específicas. Seguimos con el transporte lacustre. El transporte por agua se realiza a través de superficies acuáticas como lagos, ríos, mares, océanos o canales, utilizando embarcaciones de transporte como botes, barcos, transbordadores y canoas. Este tipo de transporte es económico y facilita el traslado de mercancías voluminosas a largas distancias. Es un tipo de transporte de carácter nacional, pero también puede ser internacional cuando el lago se ubica entre dos o más países, como sucede en el lago Titicaca en América del Sur, debido a su ubicación entre las repúblicas de Perú y Bolivia. Dentro de la importancia, destacamos el medio de conexión entre comunidades ribereñas, alternativa sostenible en términos de consumo energético y emisiones,
y el histórico en regiones con grandes lagos, siendo esencial para el comercio y la movilidad. Las características que tiene este tipo de transporte, podemos destacar que las embarcaciones utilizadas son muy variadas y de diversos tipos de calado. Es un tipo de transporte muy utilizado por las poblaciones que viven en las riberas y también por el turismo. Transporte también alcanzó un porcentaje muy bajo dentro de las comunicaciones de cada país y goza de ausencia en aquellos países que no cuentan con lagos importantes o no tienen del todo. Bueno, como entre las ventajas del transporte lacustre, está que ha permitido el desarrollo económico de la región, puesto que es una de las principales actividades de las que se vale. Y entre las desventajas es que hay congestión de embarcaciones acuáticas que sufren ausencia de estación de combustible. Entre los tipos de transporte lacustre encontramos como primero el transporte de pasajeros, que incluye ferries, que son barcos que transportan pasajeros en tres puntos claves con unos horarios específicos, botes turísticos utilizados para recorridos panorámicos o recreativos y lanchas rápidas que son comunes en lagos pequeños o para distancias cortas. Como segundo está el transporte de carga, que incluye barcazas que sirven para mover materiales pesados como minerales, maderas o alimentos, los buques de carga, que son más usados en lagos grandes con rutas establecidas. Y como tercero está el transporte mixto, que combina pasajeros y carga útil en áreas rurales o con infraestructura limitada. Bueno, el transporte terrestre. Pues el transporte terrestre pues es un conjunto que opera mediante como vehículos terrestres, ya sea vehículos que se desplacen frente a una superficie sólida de la tierra. Esto es más usado a nivel mundial para poder trasladar mercancías o personas de un destino a otro. Normalmente el transporte terrestre pues se realiza sobre obviamente vehículos que manejan ruedas, por así decirlo. En esas encontramos automóviles, autobuses, motocicletas, camiones de alto tonelaje, entre otras. El transporte terrestre se caracteriza porque es muy versátil por su velocidad frente a la capacidad para prestar servicio puerta a puerta. De acuerdo a este modo, las ventajas que encontramos pues es la flexibilidad, pues las carreteras y los ferrocarriles pues conectan incluso en los lugares más remotos, permitiendo entrega directa de mercancías a destinos específicos. Esto obviamente resalta que el transporte terrestre es uno de los transportes que obviamente es más utilizado actualmente, solo por este tema de las entregas directas a los clientes. Como segundo tenemos la velocidad y la eficiencia. El transporte terrestre normalmente tiende a ser más rápido y eficiente en distancias cortas y medianas. Normalmente estos camiones, trenes pueden transportar mercancías de manera rápida y directa, lo que es crucial para la distribución local y regional de productos. Con esto vuelvo y recalco lo que venía hablando. El tema del transporte terrestre, pues es uno de los más utilizados por su eficiencia y en la rapidez y entrega de los clientes. Como tercera ventaja tenemos la capacidad de carga mixta. Normalmente en transporte terrestre, estos vehículos pueden cargar mercancías dimensionadas en granel, en seco, refrigerados, entre otros productos. Estos pueden variar de acuerdo a la capacidad de carga y normalmente hasta desde pequeños paquetes hasta cargas masivas. Esto lo hacen normalmente en las variedades de industria y las necesidades logísticas. Desventajas, tenemos una capacidad ilimitada a comparación, digamos, que de los modos de transporte fluvial o marítimo. Nuestra capacidad es muy ilimitada. Tenemos riesgos logísticos, eh, tenemos costos crecientes, porque los costos crecientes pueden variar de acuerdo a la subida de los gastos directos que puede manejar el vehículo, como puede ser el tema de la CPM y entre otros factores, y el impacto ambiental. Los tipos de transporte. Aquí presento 5 modos o 5 tipos de transporte, que es el automóvil, camiones, motos y bicicletas, eh, y, y el tema de los autobuses. Estos tipos de transporte son los más, digamos, que actualmente se manejan. El automóvil, pues todo el tema del transporte de personas de su casa a empresa o viceversa.
los camiones, pues digamos que donde venimos hablando del ejemplo de los modos de transporte terrestre, en la cual manejamos la mercancía del cliente a otro, o la carga, por así decirlo. Y entre otros, pues también son el tipo de transporte que puede utilizar alguna persona para movilizarse. Y ahora como último estaré hablando del transporte multimodal. El transporte multimodal combina diferentes modos de transporte, que serían el aéreo, el marítimo, el terrestre y el ferroviario, perdón, en una cadena de suministro para trasladar mercancía de manera eficiente desde su origen hasta su destino social, hasta su destino final. Este sistema es gestionado bajo un único contrato y operador responsable, lo cual optimiza los tiempos y los costos. De las características que tenemos de este modo está la integración de los modos, en otras palabras, el uso de al menos dos medios de transporte en una operación coordinada, contrato único, que un operador logístico gestiona todo el proceso simplificando la administración, la optimización de recursos debido a que combina las ventajas de cada modo de transporte, y la intermodalidad, que es decir, que puede usar contenedores estándar para facilitar el traslado entre los modos. Los tipos de modos. Está el marítimo terrestre, que es ideal para envíos internacionales a largas distancias y distribución local. Está el aéreo terrestre, que combina la rapidez del transporte aéreo con la cobertura del terrestre. Ferroviario terrestre, que es usado para mercancías pesadas o voluminosas en trayectos largos, y el marítimo ferroviario terrestre, que es perfecto para cadenas globales de suministro. En sus usos tenemos el comercio internacional y la distribución global, que el transporte de mercancías pesadas o voluminosas, distribución de productos perecederos o de alto valor y operaciones logísticas en cadenas de suministros complejas. El transporte multimodal es esencial en un mundo globalizado, pues ofrece soluciones integradas reduciendo costos, tiempos, mientras que mejora la eficiencia operativa y contribuye a la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Cut, 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 cut.